Capítulo 10. Enigma. Jun. Chicos. Sonido de silbidos de aves numerosas. ¿Qué es ese sonido? ¿Dónde? ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente puedo ser un héroe? Una extraña voz resonó en el subconsciente de la rubia, quien aún no entendía bien qué estaba sucediendo. Ser un héroe. Esa voz. Hija, si en algún momento esto acabara, prométeme, la respuesta de todo está. Padre. ¿Qué es todo esto? Miles de preguntas se generaba en la mente de la rubia. ¿Es un clase de sueño esto? Historia no comprendía por qué la voz de su padre apareció de manera repentina después de que la voz desconocida hiciera su primera aparición, pero tras no tener voluntad de su mente, fue interrumpida por la misma voz del principio que aún ella desconocía. Gracias por todo, creo que es el momento. La voz se volvía inaudible por unos momentos, siendo difícil de comprender qué significaba lo que ésta trataba de entender. Nuestra rubia solo se concentró en poder escuchar la voz en su sueño inundado por el vacío oscuro. Mi secreto sobre. Es por eso que, me marcho, mi poder es especial. Poder. ¿De qué tipo de poder estás hablando? No entiendo nada. Esta con desesperación gritó con fuerza, detuviendo por completo la voz. Ese se detuvo. Supongo que esto solo es una pesadilla de mal gusto. Pensó esta con simpleza, no le tenía que tomar alguna importancia acerca de esto, pues a su opción. Todo el vacío lleno oscuridad que era el entorno que Historia había imaginado fue iluminado por una gran luz, siendo imposible de pensar de qué rayos está pasando dentro de ella, debatiéndose entre ella. Pasaron los minutos y los sonidos de las aves aún se escuchaban, teniendo todavía la duda de por qué pájaros. Con desesperación intentó despertar de esta tortura que la hacían hacer muy confusa. Lentamente los ojos de la rubia se abrían, dejando mostrar ese color azulado de sus ojos. Esta al poder ver lo que estaba enfrente de ella solo la hacían confundirse aún más. El olor del césped fresco abundaban por la zona que se encontraba, con un toque de tierra mojada. Inhaló de manera lenta, apreciando el olor fresco del aire con olor agradable que abundaba por la zona. Apreció por unos segundos a los insectos que al parecer de la rubia discutían en la hoja del césped pastoso. Apreció el momento en que se encontraba esta, tal vez no sea un mal sueño después de todo, se decía mentalmente, tener un ambiente relajante no era para nada desagradable. Esta se levantó de manera relajada, sentada con una sonrisa en su rostro, pudiendo apreciar con exactitud el panorama. Un hermoso campo de flores acompañado con árboles relucientes y llenos de vida era lo que rodeaba a la sucesora del trono. Historia al poder apreciar con detalle todo esto, no pudo evitar tener un sentimiento de nostalgia con una pizca de tristeza. Solo eliminó los pensamientos negativos y se puso a apreciar el hermoso momento que tenía delante de sus ojos. Esto es demasiado hermoso, pero ¿qué lugar es este? No tengo ningún recuerdo sobre este lugar. La rubia se cuestionó por sí misma, ella nunca había estado en un lugar como este. Puede que sea el lugar que siempre he deseado ver, ahora que lo tengo a mis ojos tengo que irme, pero está bien. Volveré a casa, mamá. Otra vez esa misma voz. Nuestra rubia se exaltó al escuchar de nuevo esa voz desconocida. Ella juraba que no se le hacía conocida esa voz, por lo que más ella intentaba no lo podía lograr, se distorsionaba cada vez que ella intentaba concentrarse en entender sobre aquella voz. Esta se levantó exaltada, desesperada, volteó a ver a todos los lados, sin tener un rato sobre la fuente de aquella voz, se inquietó y empezó a correr entre la parcela. Mientras más corría la rubia, esta no tuvo otra idea más que entrar en la profundo de los árboles que se encontraban cerca de ellas, adentrándose a un bosque. Krista.
saltando y esquivando una que otra rama que obstaculizaban su camino, no prestaba atención a su alrededor, su cuerpo reaccionó por sí mismo. Krista. Un acantilado se comenzaba a ver al final de los árboles, la rubia tras percatarse de esto, se detuvo de manera brusca, logrando tropezándose con una raíz de un árbol, raspándose parte de sus brazos y piernas. ¡Auch! Pero ¿por qué debo sentir dolor si solo es un sueño muy extraño? Esta se acariciaba con delicadeza las zonas lastimadas de su cuerpo. Tras sentirse mejor, esta solo se levantó y sacudió su vestido de color azul cielo que tenía varias manchas de tierra en él. Tras mirar de reojo su alrededor pudo observar al fondo, en dirección del barranco, una silueta. Los sentidos de Historia se perdieron desde el momento en que vio aquella sombra, tenía la mirada enfocada hacia el sujeto. ¿Por qué aparece esa cosa en mi sueño o pesadilla en este momento? ¿Qué significa esto? Krista. Se repetía la misma pregunta varias veces dentro de ella. Su cuerpo nuevamente volvió a moverse por cuenta propia, Historia aunque lo intentase, no podía detener o parar aunque sea un solo músculo de su cuerpo, su reacción fue a tal punto que empezó a tener miedo sobre la situación, miedo de, ¿qué intenta hacerme? Rama tras rama era rota al paso de la rubia, mientras más se acercaba su miedo aumentaba. Ymir. Sasha. Connie. Alguien. Por favor. Krista. Ayúdenme. No necesito que me sigan, este no es su problema, yo soy el único que puede. De nuevo esa misma voz, no entiendo lo que tratas de decirme, solo déjame sola. ¿O no? Estoy atrapada. Por favor alguien que me ayude. Jeje. Ymir. Olmigt. Un niño con un traje muy extraño, quien sonreía tiernamente hacia al parecer una señora no tan mayor, apareció por algunos momentos en los pensamientos de la rubia, ella no encontraba ni una sola conclusión de qué significaba esto, es muy confuso todo esto. Se repetía varias veces. Vaya. Al parecer el estudiante Izmi también tiene pensado en ingresar a la escuela de héroes UA. ¿Quién? Midoriya. Eso no puede ser. Profesor, pero él no tiene Kirk. Jajaja, jajaja. Jajaja. Deku. De bueno, y yo, siempre fue mi sueño ser héroe. ¿Qué es todo esto? Siempre deseé tener un Q. Ser un héroe siempre fue mi sueño, siempre me fascinaba saber de ellos, aunque lo deseaba con todo mi ser, no pude ser un héroe, pero desde que lo conocí. Tú puedes ser un héroe. Esas palabras cambiaron mi rumbo. Nuestra pelirrubia mostró interés por lo que estaba diciendo la voz desconocida, al parecer estaba narrando lo ocurrido de su vida. ¿O historia? ¿Un cuento? Muchas preguntas sin respuestas se generaban en un momento como este. Ahora mismo, estoy muy lejos de mi hogar, espero que estén bien, mi mamá, amigos, Olmigt, Gran Torino. Todos, chicos. Tras la pelea que tuve con Shigaraki, no pude soportar que alguien más saliera lastimado, muchos, estuvieron en estado grave. Si el One for All no existe más, significa que todo acabó. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? No pude prometerle a mi mamá volver. Ella tal vez esté muerta. No lo sé. Historia no sabía realmente reaccionar ante las declaraciones, pero un escalofríos recorrió su cuerpo al ver al peliverde mostrar hice, lo correcto. Este girará su cabeza mirando a la rubia, una expresión seria y intimidante, que fue vista por la rubia, aunque con dificultad, pudo ver con delicadeza el rostro de esa cosa. Historia respiró pesado al ver la expresión agobiada, aunque intentase responder a la pregunta de eso, sus labios eran sellados por sí misma. Todo el panorama se volvió oscuro total, la silueta aún se encontraba con la rubia mirándola de una manera nada agradable para ella.
Bueno, y yo, Historia aunque con dificultad, intentaba armar una oración decente, responder la pregunta de aquel chico, podría que cambiará su manera de pensar. Todo su alrededor se volvió silencioso, haciendo que la rubia volviera en el estado de miedo. La sombra que tenía la misma figura del Salvador, pero al vez indistinguible ante los ojos de la rubia, su cuerpo era rodeado por una especie de sombra inicua. Historia se preguntaba por qué él aún sigue ahí, una respuesta muy difícil de encontrar. Parte del rostro, era casi imposible de distinguir ante los ojos de la rubia, unas formas de orejas de conejo adornaban al sujeto quien se encontraba enfrente de ella. Este solo se acercó un poco más a ella, la tomó del mentón sin ningún problema. Historia al sentir el tacto de esa cosa no pudo evitar soltar un par de lágrimas, miedo, solo sentía ella. ¿Hice lo correcto? La misma pregunta volvió a resonar en los pensamientos de la rubia, porque él le preguntaba eso. Ante la situación, Historia no sabía qué responder, si respondía que hizo lo correcto o no, no sabía qué reacción tomaría la sombra, solo se dispuso a cerrar con fuerza sus ojos. Los minutos pasaban, el silencio absoluto rodeaba el momento, la rubia, quien no paraba de soltar lágrimas, era aún agarrada por la mano de aquella sombra, sin tener alguna reacción, solo era estática. El silencio fue interrumpido por la voz distorsionada de nuevo. Tengo que irme, no está bien, no volveré. Nos vemos. Reis. La mano que sentía la rubia, dejó de sentirla, las lágrimas cesaron, los párpados eran abiertos por la rubia, esa cosa ya no se encontraba más ahí, se había dispersado, como se tratase de humo. Historia no sabía cómo reaccionar, solo se tranquilizó por el momento, escarmiento lo que había ocurrido, pero no encontraba la respuesta. Krista. Está muerta. No, idiota. Solo está durmiendo. ¿Qué le ocurrió? Reiner, ve por agua. Su rostro está muy caliente. Krista. Tenemos que llevarla con los médicos. Krista. Despierta. Chicos. ¿Dónde están? Nos volveremos a ver. Reis, despierta. Krista, despierta. Un chorro de agua sintió la rubia en su rostro, despertando con una cara seria, viendo el cielo, acostada en lo que parecía ser un banco, siendo rodeada por sus compañeros, quienes al verla despierta sintieron un alivio al saber que ella se encontraba bien. Historia. ¿De dónde estoy? Tallándose los ojos. Connie. Pensamos que te habías muerto. Ouch. Sasa. Cállate, Connie, no digas eso, jalándole la oreja al chico. Ymir. ¿Cómo te sientes? Tomándola de la mano. Historia. Bien, llevándose ambas manos a sus mejillas, estoy sudando mucho. Jin. Por un momento pensamos que estabas enferma o algo, tu rostro está ardiendo. Reiner. Estuvimos a punto de llevarte con los médicos. Bertolt. Pero nos alegra que aún estés bien. Sasa. No solo es eso, ¿qué fue lo que te ocurrió? Ymir. ¿En qué fue lo que pensaste al separarte del grupo? Connie. Hubieras visto cómo tenía la cara Ymir, te trajo hacia nosotros despavorida, pero a decir verdad nos preocupaste. Reiner. ¿Qué ocurrió? Historia. Bueno, no sé cómo explicárselo, y la verdad no sé si se lo van a tomar en serio. Tomando agua de una cantimplora. Annie. Ymir dijo que te encontró en un callejón a unos pocos metros de aquí, te encontró inconsciente, ¿alguien te golpeó? Historia. No, no pasó nada malo, solo mi cuerpo empezó a moverse solo, y lo demás es difícil de recordar. Jin. Aún tienes uno que otro raspón en tu cara, pero más de ahí no. Ymir. Krista, ¿en qué idiotes estabas pensado hacer? Ten en cuenta que varios soldados no te vieron. Sasa. Si alguien te hubiera visto alejarte de esta zona, ya estuvieras en grandes problemas. Historia. Lamento hacerlos que se preocupen por mí, levantándose de su asiento, tambaleándose. Reiner.
Oye, tranquila, aún necesitas descansar. Historia. Solo necesito algo como apoyo. Ymir. Déjame ayudarte. Esta tomó del brazo a la rubia, envolviéndolo en su cuello. Annie. Tenemos que irnos. Connie. ¿Otra misión? Reiner. No, pero veo que todos los presentes de aquí están muy alterados. Sasha. Esa explosión nos alteró a todos. Todos del grupo se están preparando para seguir su curso. Connie. Oye, Krista. Sin recibir la atención de esta. Connie. Krista. Aún sin recibir respuesta de esta. La rubia se encontraba muy sumergida en sus pensamientos, tratando de entender qué fue lo que estaba soñando. ¿Nos volveremos a ver, Reis? ¿Qué significaba exactamente eso? ¿Y por qué ella? ¿Qué tiene que ver ella con la sombra que tuvo en su sueño? ¿Un déjà vu? ¿Un sentimiento de nostalgia? ¿Por qué ella sintió todo eso? Una incógnita total. Historia. Se repetía la misma oración que escuchó anteriormente de la voz, ignorando por completo su alrededor, porque la voz de su padre resonó en su sueño. ¿Y qué era todo lo demás? Sus pensamientos fueron interrumpidos al sentir la mano de un rubio. Reiner. Krista. ¿Te encuentras bien? Viendo a la rubia con la mirada distraída. Historia. ¿Eh? ¿Sí? Estoy bien. Reiner. ¿Segura? Quitando la mano del hombre de la rubia. Historia. Sí, solo, es un poco de dolor de cabeza, pero estoy bien, gracias por tu preocupación, mostrando una sonrisa. Reiner. Bueno, después de todo somos un equipo, ¿no es así? Historia. ¿Sí? Un gran equipo. Deslumbrado su belleza con una sonrisa. Reiner. Una diosa. Embobado. Jin. Oigan ustedes. Tenemos que avanzar, dejen de holgazanear, retirándose con los demás. Historia. Tenemos que alcanzarlos, reírnos. Reiner. Sí, iré detrás de ti, siguiendo a la rubia. El grupo siguió su rumbo con el objetivo de reunirse con los demás escuadrones, quienes se encontraban a unos pocos metros enfrente de ellos. En el camino platicaban entre ellos, teniendo su toque de seriedad acerca de los temas del ataque. En el camino la mayoría del escuadrón notaron desde el inicio de trayecto que Krista no decía ni una sola palabra, seria y perdida en sus pensamientos, y Ymir al notar esto se preocupó, aunque no lo hacía notar. Chicos. Todos detuvieron el paso al escuchar esa voz. Mina. Me alegra saber que ustedes, agitada que ustedes se encuentran bien. Connie. Es Mina. Viendo como la chica de coletas se acerca a ellos. Ymir. Te dábamos por muerta con simpleza. Mina. Bueno, mi escuadrón fue aniquilado por completo, cabizbaja. Jin. Espera, ¿cómo fue? ¿Es que sigues viva? Si Armin me dijo que fiesta devorada por un titán. Dudoso. Sasha. Es cierto, cuando nos comentó eso Armin, Joan no lo creía. Connie. Todos nosotros tuvimos nuestras dificultades, el gas se nos había terminado y el cuartel estaba infestado de titanes. Annie. ¿Qué fue lo que pasó cuando estuviste con tu escuadrón? Mina. Verán, yo aún sigo viva gracias a él, estoy salvo. Una explosión se había provocado cerca de la muralla, varios soldados al parecer estaban rodeando algo, para nuestro peliverde, solo observaría de lejos, preguntándose a sí mismo, ¿por qué tanto alboroto? A lo que mejor decidió en acercarse más. Varias personas no comprendían lo que estaba pasando, un oficial dio la orden de disparar los cañones pero la pregunta era, ¿a quién? Un humo se dispersaba poco a poco, dejando en duda a los soldados, quienes rodeaban a unas personas al parecer de estos. Oficial. ¿Lo aniquilados? Soldado 6. ¿Qué es eso? Soldado 2. No puede ser. Soldado 3. ¿Qué es esa cosa? El humo se dispersó por completo, mostrando a lo que menos se esperaban.
El sujeto al quien fue acusado de ser uno de los titanes, era visto por todos los presentes que se encontraban en la zona, con eso confirmaron que aquel chico, no era uno de ellos. Un titán emergido de un humano, eso pensaban. Soldado 12. Oigan. Hay humo. Señalando el humo de la zona del impacto. Soldado 16. ¿Crees que destruyeron la muralla? Soldado 18. No puede ser. Es el lugar más fortificado. Eso no puede estar pasando. Soldado 14. Entonces dejaron caer una bala de cañón. Soldado 7. Es imposible. ¿Por qué está saliendo humo? Jin. No puede ser, entró algún titán. Nervioso. En ese momento un rubio disparó sus ganchos a un edificio que daba la vista de lo que estaba pasando del otro lado. El resto del escuadrón imitó la acción de Reiner. Entre edificio y edificio, cruzaban cada uno de estos, llegando a la zona del humo. Tras llegar vieron que varios soldados rodeaban a alguien o algo, ellos no sabían con exactitud. El titán que emergió del cadete Eren Jaeger, mostraba signos de movimiento. Armin y Mikasa, quienes se encontraban dentro del área de como un escudo. Ambos no sabían qué estaba pasando. Armin miraba a todos lados, dominó por el miedo, nervioso por la situación. Solo se puso a tranquilizarse. Mikasa en su caso, ella estaba de lo más calmada, muy concentrada en el siguiente movimiento que daría el capitán de tropa. Soldado 20. Maldición, sigue con vida viendo al titán moverse. Capitán Weyman. ¿Qué hacemos? El capitán, al ver el rostro aterrador del titán, no pudo evitar que su cuerpo se estremeciera de miedo, poniéndose nervioso y actuando de manera desesperada. Capitán Weyman. Artilleros. Preparen los cañones. No esperen a que se recupere esa cosa. Actúen rápido. Los movimientos del titán se hacían más frecuentes, alarmando más a los soldados presentes. Dentro del titán el pelo negro había recuperado el conocimiento, recuperando de manera desesperada sus sentidos. Al percatarse de que él se había convertido en un titán, solo actuó de separarse de los ligamentos de músculo que los unan al cuerpo de él sabía que aún estaban en peligro. Pudo proteger a Mikasa y Armin, pero no era momento de pensar mucho las cosas. Separó su cuerpo completo del titán, a lo que rápido descendió de y se dirigió a la ubicación de Mikasa. Armin. Creo que recuerdo el instante del cañón siendo disparado. En ese momento un instrumento retumbó la tierra y sentí calor, y en este momento nos encontramos dentro de un titán, como interrumpido. Mikasa. Eren nos salvó, actuó para protegernos, es lo único que necesitamos saber. Sería Eren. Oigan. Acercándose al dúo, ¿están bien? Mikasa, al ver a Eren, se alivió de saber de que él aún seguía en un buen estado. Armin. Eren. ¿Qué es todo esto? Eren. No lo sé, pero esta cosa se está evaporando, es igual al cuerpo de un titán, tenemos que alejarnos, mirando a través del humo. Ellos están esperando a que salgamos, las tropas de guarnición están en pánico y apuntando sus armas, lo más seguro es que nos vayan a atacar de nuevo. Después de ver esto, dudo mucho que podamos charlar con todo esto. Agarrando la llave que le dio su padre, lo único que sé, después de ver esto, recordé el sótano de mi casa. Mi padre dijo que todo tenía sentido ahí, también es la razón por la que me pasa esto. Si tan solo llegara al sótano, lograría saber del por qué me convierto en titán, viendo su llave. La peli negra y el rubio prestaban atención a las palabras del play negro, pero tras escuchar lo dicho acerca del sótano, no pudieron evitar tener el mismo objetivo y incógnita a esto. Eren. Maldición. Golpeando el hueso del titán, muchos soldados murieron, y murieron por algo tan estúpido como la información acerca de los titanes, pero esta es nuestra oportunidad. Él mantuvo esa información en el sótano de nuestra casa. ¿En qué pensabas, papá?
Además, en donde ha estado en todos estos años, interrumpido por la mano de mi casa. Mi casa. Eren. Tenemos cosas más importantes en este momento. Eren. Es cierto, vamos siguiendo a mi casa. El titán poco a poco se desintegraba, asustando a los soldados por el exceso de polvo que generaba. Soldado 19. Tengan cuidado. Soldado 13. Prepárense. Capitán. ¿Cuál es el plan de ataque? Por favor dígamelo. Weyman. Que todos esperen mi señal. Asustado. Entendido, señor. En ese momento, el humo era movido por una figura que se dirigía en la dirección de estos, alarmando al capitán. Un rubio había salido de la cortina de humo. Weyman. Hasta que por fin revela tu verdadera forma. Monstruo. Armin. Esperen. Él no es un enemigo de la humanidad. Weyman. Prepárense para la señal de fuego. Armin. Él no es el enemigo. Estamos dispuestos a dar toda la información que sabemos. Con las manos arriba, significando su rendición. Weyman. Suplicar por sus vidas no los ayudará en nada. Cientos de personas saben acerca de ustedes. No tienes nada que decir. Si tú dices que en realidad él no es un enemigo, entonces pruébalo. Si no puedes hacerlo, voy a abrir fuego contra él. Armin. No es necesario probarlo. Nuestro peliverde veía todo con atención, él sabía que Eren no era el enemigo, pero el capitán quien aún insistía, hacía las cosas más difíciles. Nana. Ese hombre de ahí, colma mi paciencia. End. Esto es nuevo para mí, el chico está en aprietos. Daigoro. ¿Cómo pueden tratarlos así, si él ayudó a los demás en despejar el camino hacia la muralla? Ahora, esta situación no la tolero. Yoichi. Los portadores que faltan no les toma importancia a esto, ¿tú qué opinas, noveno? Izuku. La única opción que tienen es escoger bien las palabras, si eso no funciona, tendré que intervenir, aunque, eso me lleve a tener problemas. Daigoro. Esa es la actitud, chico. La furia se convierte en poder. Nana. No tienes que llevarlos por un mal camino. Mátalos. Izuku. ¿Qué fue? Yoichi. Noveno, si esto se sale de control tendrá que detener esto. Izuku. Lo haré, tendré que intervenir. Nana. Antes, ¿qué fue lo que pasó? Daigoro. ¿Te estaban controlando? Yoicho. Es muy poco probable eso, pero ¿qué es lo que te sucedió? Izuku. Antes que eso, solo estaba descansado un poco, sin darme cuenta creo que me había quedado dormido, pero aún, se me hace extraño, porque esa chica sabía dónde me encontraba. End. ¿Te vio el rostro? Izuku. No, vi sus ojos, y estaban completamente perdidos, creo que no podía verme, además la oscuridad dificultaba nuestra vista, dudo que lo haya hecho. Nana. Pero, ¿por qué? Porque ella, se dirigía a ti. ¿Y tú por qué no solo te fuiste de ahí? Izuku. De un momento a otro mis pensamientos cesaron, y cuando pude reaccionar ella se había tropezado, pero en ese momento, sentía algo que me atraía a ella, y no sé por qué. Yoichi. Nuestras voces, ¿por qué no nos hacías caso? Nana. Esto es muy inusual. Izuku. Deje de sentirlos por un momento, no podía escucharlos, ni pensar con claridad. Olmig ya no me importa, ahora, tú eres el siguiente, Izuku. ¿Qué es esto? Llevándose ambas manos a su cabeza, porque, escucho su voz, Ark. Un dolor se generó en su cabeza. Nana. Noveno. ¿Qué es lo que te ocurre? Yoicho. Noveno. Midoriya Shonen. Deku-kun. Por aquí. Midoriya. 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 Daigoro. Chico reacciona. Nana. ¿Qué es lo que te ocurre? Izuku. Ark. No lo sé. Voces empezaron a sonarme en mi cabeza.
retorciéndose de dolor. Yoichi. Estamos en un importán. Las voces de los portadores dejaron de escucharse. Izuku. ¿Por qué duele tanto? Ark. No, no lo soporto. Mátalos. Izuku. Matar, no. Yo solo salvo a las personas. Ark. Soy un héroe. ¿Lo eres? Izuku. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Ah. Quejándose del dolor. Soy lo que has estado deseando. Izuku. ¿De qué está hablando? Ark. ¿Qué me estás? ¿Por qué reprimes lo que sientes? Eres lo que tú forjaste. Izuku. ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron todos? Levantándose desesperadamente, pero para sus ojos, nada había ahí, nadie con él, soledad, tristeza, angustia, remordimiento, arrepentimiento, desesperación y miedo acompañaban al peliverde. Un héroe. Armin. La apariencia del titán no tiene que ser el caso de esta discusión, señor. Wheelman. ¿Qué dices? Armin. Oí que muchas personas vieron al titán en acción. Viendo a varios soldados que se encontraban en guardia, en cuyo caso también lo vieron pelear con los demás titanes. Debieron haber visto que todos fueron para atacarlo. En otras palabras, los titanes también lo vieron como una presa como nos ven a nosotros. Eso es irreputable, XD, ¿qué importa? Lo mal que ustedes lo miren. Tras las palabras que Armin expresó, varios soldados dudaban de sus acciones. A decir verdad, él era muy diferente a los demás titanes. Soldado 18. Lo que dijo es cierto. Soldado 14. Un titán como nuestro aliado. Varios soldados bajaron sus armas, dudaban de sí mismos, sabían que era una oportunidad tener a un titán de aliado, pero alguien seguía negándolo. Wheelman. Prepárense para atacar. No se dejen engañar por sus alimañas. No podemos prever lo que está tratando ese titán. Puede ser humano y puede pensar de alguna forma. Significa que está tratando de buscar alguna forma de engañarnos. No permitiremos que se salga con la suya. Los soldados volvieron a su posición de guardia, dejando a Armin con una cara de no creer lo que estaba pasando, a tal punto que este tomó el valor de confrontar las decisiones del capitán. Armin. Como soldado. Juré consagrar mi corazón para restaurar mi humanidad. Todos los presentes tenían total atención al rubio, que expresaba total sentimiento a sus palabras. Armin. Nada más me haría feliz que morir en batalla por esa causa. Si combinamos su habilidad con la inteligencia de la raza humana, podemos retomar esta ciudad por la gloria de la humanidad. Eren puede ser la respuesta. Seguiré abogando por su valor estratégico. Dichas palabras del novato, los soldados quienes estaban en contra de estos, se ganaron en la confianza de las palabras dichas por Armin Alert, dudando por las acciones del capitán. Capitán Wheelman, creo que sus palabras valen la pena. Interrumpido. Wheelman. Cállate. Por mucho que supliquen sus vidas, siguen siendo unos traidores de la humanidad. Merecen morir. A punto de bajar su brazo, señal para los cañones. Toom. Sonido de impacto, para que se den la idea, una gran corriente de aire fue generada en el centro de los presentes, llevándose y empujando por el pacto de la presión del aire a varios soldados, alertando a los soldados de guarnición. El humo fue dispersado por completo, dejando a varios en duda y con temor de no saber qué está ocurriendo. Wheelman. Kof, ¿qué demonios acaba de suceder? Levantándose del suelo todos prepare, viendo lo que ocasionó la ráfaga de aire. Soldado 19, 5, señor, Q, ¿qué piensa hacer? Viendo un gran cráter que fue generado por el menso inesperado. C, capitán, ese sus órdenes. Wheelman. A artilleros, cayendo de sentón, F fue, tartamudeando. Izuku.
¿Matarlos? Mikasa. Armin. Viendo al rubio siendo sujetado por un látigo negro. Eren. Tetu. Viendo al intimidante peliverde. Los soldados quienes fueron arrojados por la ráfaga, soltaron sus armas, entrando en pánico, quienes miraban al peliverde. A lo lejos el grupo que conformaba de Jin, Reiner, Annie y Bertolt, fueron sorprendidos por la entrada inesperada del peliverde, sudando frío por una intimidante aurora que emanaba nuestro prota. Izuku. ¿Un héroe? Capítulo 11. Conflicto. Actualmente un conflicto interno dentro de la muralla Rose daba el alto a las fuerzas de la guarnición, una persona que se puede transformar en un titán. Palabras y decisiones confusas eran parte del acto, pero gracias a las decisiones imprudentes de un capitán la vida de los involucrados, quienes tuvieron contacto con la persona definida como un traidor de la humanidad, dependían de su vida en esos momentos, pero un mayor problema dio inicio en ese mismo momento. El juicio de los soldados fue interrumpido inesperadamente. Rico. Reacciona. Viendo a su compañera quien estaba estática. El pelicastaño, compañero de tropa del capitán Kisue Ilman, al no recibir respuesta de su compañera, este se levantó del suelo, cojeando a cada paso que deba, estiró su brazo para poder sostenerse con el cuerpo de su compañera que aún seguía estática, en una posición de pie. Oye, recupera tus sentidos. Rico. Capitán, contemplado al sujeto quien estaba enfrente de sus ojos, sujetando con una especie de látigo con una extraña textura, al pelirrubio que anteriormente justificaba la salvación de sus compañeros. ¿Qué rayos acaba de pasar? Viendo su alrededor, donde se encontraban algunos escombros y soldados ligeramente heridos por la presión del aire. Rico. ¿Qué es eso? Logrando ver con más detalle. Señor, ¿su orden es? Viendo en la misma dirección que su compañera. El polvo ocasionado por nuestro peliverde, fue dispersado, dejándolo ante la intemperie, siendo observado por los presentes, quienes se recuperaban de su causante acción. Wheelman. Todos tomen sus armas. Apunten a esa cosa. Retrocediendo, poniéndose detrás de unos de sus soldados. Soldado 18. Señor. Sintiendo al capitán detrás de él. Wheelman. Solo es por seguridad. Asustado. Soldado 16. Capitán, pero tiene sujeto al chico. Wheelman. No importa. Levanten sus armas. A mi orden. Todos los soldados que estaban en la zona, captaron las órdenes del capitán, dejándolos desconcertados atados sobre a qué se están enfrentando. Eren. Esto se salió de control, viendo al rubio desmayado, sujetado por esa cosas negro que el pelo negro aún desconoce. Mikasa. Eren. Viendo al pelinegro dirigirse al pelinegro. Eren. Armin nos necesita Mikasa. Siendo detenido por la pelinegra. Mikasa. No seas imprudente. Aún sigue siendo peligroso acercarnos. Sujetando más fuerte al pelinegro. Eren. Déjame Mikasa. Viendo a los soldados alzar sus armas hacia el peliverde. Mikasa. Eren. Contrólate. Eren. Mikasa. Déjame ayudar a Armin. Jalando con más fuerza su cuerpo. Mikasa. Solo míralos. Ellos están a punto de, recibiendo un golpe al soltar el brazo del pelinegro. Eren. No puedo dejar que él muera, viendo al peliverde, dirigiéndose hacia él, dejando atrás a la pelinegra quien perseguía al pelinegro. Mikasa. Eren. Nuestro peliverde se encontraba estático, sin hacer ningún solo movimiento, sumergido en sus pensamientos, escuchando una voz que contradecía las acciones que hacía el peliverde. Mente del peliverde, ¿piensas que todo lo que haces, justifica tus errores?
Nuestro peliverde se encontraba confundido, porque dudaría de sí mismo, si él solo hace el esfuerzo de proteger y salvar a la gente. Esa voz quien empezó a sonar en su cabeza cuestionaba sus acciones. Yo solo quiero proteger a las personas, pronunció la voz del peliverde. Tus acciones innecesarias llevan a los demás en un ciclo de caos. Arriesgaré mi vida para salvar a todos, pronunció la voz del peliverde. Lo único que has hecho es lastimar a los que más quieres. Tú no sabes nada, ellos deberían de estar bien, dijo la voz del peliverde con debilidad. ¿Deberían? Tus esfuerzos no fueron suficientes, solo lastimas a los demás. Tú, en realidad no existes, solo haces perder mi tiempo. Solo un héroe. La voz dejó de resonar en la cabeza del peliverde, desvaneciendo todo rastro de esta. Minutos antes, el cuerpo del peliverde daba reacciones, alarmando a los presentes de la zona. Este empezó a emanar rayos verde de su cuerpo, al mismo tiempo, este generó varios látigos que salían del cuerpo de este. Freeze FRSH. Soldado 17. Capitán. Se está moviendo. Soldado 8. Señor, sus órdenes. Capitán mirando a su superior temblando de miedo sus órdenes. Wheelman veía al peliverde con temor, a decir verdad, él no sabía con exactitud a qué se enfrentaba, tener problemas con el otro sujeto era un caso muy diferente a este. Dentro de la muralla, todos los escuadrones quienes esperaban de nuevas órdenes estaban inquietos tras escuchar detonaciones, al no ser informados estos, entrarían en estado de pánico. Soldado 25. Son ellos. Los titanes entraron a la muralla. Soldado 23. Estamos acabados. Soldado 27. Eso no puede ser posible. Oficial. Todos mantengan la calma. La tropa de guarnición quien defienden el muro. Se está realizando una estrategia para el contraataque. Mantenga sus posiciones y esperen órdenes. Tras dichas palabras, la serenidad no se hizo esperar para los soldados, los murmullos no se hicieron esperar en ese momento. Soldado 24. Si esas cosas entran aquí, soldado 26. Ya no soporto esto. Soldado 30. Solo necesitamos descansar. Un grupo de cadetes platicaba entre sí, pero la ausencia de los demás miembros, hacían tener dudas entre ellos. Connie. Perdí de vista a Jin, Annie y a Reiner, supongo que Bertolt debe de estar con ellos rascándose su cabeza. Ymir. ¿Qué rayos está sucediendo en ese lugar? Están haciendo demasiado escándalo. Historia. Deben tener algún motivo para no saber acerca de ello, tomando agua en una cantimplora. Sasa. ¿Cómo te sientes, Kifta? ¿Aún sientes algún tipo de mareo? Viendo a la rubia quien se encontraba sentada en un tronco. Historia. Sí, ya me siento mejor. Llevando su mano a su pecho. Ymir. ¿Aún te duele tu espalda, Mina? Tuviste suerte de que alguien te ayudó en ese momento. Viendo a la chica con coletas. Mina. Sí, pero yo aún así, no pude hacer nada, desviando su mirada. Connie. Siempre tenemos segundas oportunidades, tocando el hombro de esta. Mina. Eso espero, recordando las palabras del peliverde. Historia. Aún me duele la cabeza, tengo que encontrar una respuesta a esto, recordando los anteriores sucesos. Wheelman. Identifícate. Rico. Señor, creo que sus intenciones es defender a los traidores, Izuku. Wheelman. Maldición, suelta al chico ahora mismo. De lo contrario abriremos fuego. Izuku. Salvar a las personas. Somnoliento soldado 18. Capitán, no muestra ninguna respuesta. Wheelman. Esto se decidió así, aunque el chico este de rehén, se le considera como traidor, disparen. Este dio la orden a los soldados quienes capturaron en accionar los gatillos de sus armas.
El cuerpo de Izuku empezó a reaccionar por sí solo, creando una cortina de humo en su ubicación, haciendo un trabajo difícil para los soldados. Pum, pum, pum. Varias detonaciones se escucharon a lo lejos, alarmando a las personas que se encontraban cerca de la zona. Whaleman y lo lograron, sin poder distinguir entre el humo. Rico, capitán. Parece que el individuo fue ayudado por el vapor del titán. Capitán, es difícil de ver con este humo, deberíamos acercarnos a comprobar. Whaleman. He entendido, dirigiéndose a un lugar más elevado, con la intención de que los soldados vean la autoridad de este. Whaleman. Escuchen todos. Aún debemos confirmar la muerte de este sujeto, es la primera vez que veo algo así. No sabemos nada de esto. Pero debemos estar seguros de que eso ya no tenga vida. Todd, interrumpido al escuchar una voz. Eren. Mi casa. Forcejenados sus brazos. Mi casa. Eren. No puedo hacer que esta cosa me suelte. Forcejenado. El humo fue dispersado en segundos, ambos chicos estaban enredados del torso por látigos negros creados anteriormente por el peliverde, siendo vistos por todos los presentes, alarmándose al ver a los tres cadetes, quienes eran sometidos por los látigos negros. Whaleman. Pero ¿qué está pasando? Dispárenle a esa cosa. Entrando en pánico. Soldado 18. Entendido, señor. Todo el torso del individuo era enredado por una cosa negra que impedía el movimiento de sus brazos. Soldado 17. Capitán. Esta reacciona, siendo arrastrado por un látigo negro. Varios de los soldados eran sujetados bruscamente por látigos negros, siendo imposible atacar de manera directa al peliverde. Rico. Capitán. Necesitamos matar esa cosa. Si no lo hacemos, todos esos soldados morirán. Whaleman. ¿Te tienen permi? Interrumpido. Soldado 18. Capitán. Ayúdenme. Alguien. Quítenme esta cosa de acá. Izuku. Soldado 18. Capitán. Ayuden. Ante la mirada de los presentes, el soldado, quien suplicaba por su vida, fue azotado bruscamente contra la tierra, dejándolo inconsciente y ensangrentado del rostro. Soldado 13. Capit. Siendo azotado igual que su compañero antes visto. Soldado 15. Maldito. ¿Cómo te atreves? Disparando sus ganchos de su equipo te rebanaré en dos. Soldado 19. Oye. Espera. Viendo a su compañero marcharse. Soldado 15. Morirás. Alistando sus cuchillas, acercándose cada vez más cerca del peliverde. Un momento de esperanza fue creado en ese momento, con solo cortar la cabeza del sujeto todo esto tendría fin, pero solo era una ilusión sin escrúpulos. Una mirada penetrante fue visto por el soldado, una pregunta se hizo él mismo en ese momento, ¿a qué se enfrentan realmente? El peliverde esquivó la cuchilla quien iba directo al cuello de este, alejándose del alcance de la cuchilla, este en un rápido movimiento tomó del brazo al soldado, activando el One for All. Izuku. 30%, somnoliento. Smash. Un golpe recibido en todo el torso por parte del soldado, un sonoro gemido de dolor fue escuchado. ¡Tubum! El sujeto fue arrojado bruscamente a un edificio cerca de la ubicación, ante la vista de los demás, el soldado quien intentó cortar el cuello del peliverde se encontraba incrustado entre escombros, inconsciente, ensangrentado del rostro y torso. Soldado 13. Él acaba de... cayendo de sentón. Soldado 19. ¿Desde dónde se sacó toda esa fuerza? Whaleman. Artilleros. A mi orden. Rico. Capitán. Si los cañones disparan habrá víctimas. Señor, mejor piense bien las cosas, aún no sabemos qué es capaz de hacer, viendo al peliverde quien los miraba fijamente. Whaleman. No sé qué hacer, refuerzos.
si necesito más soldados. Pensó este mordiéndose las uñas de sus manos. Soldado 13. Ya no lo soporto. Apretando su puño con furia. Weyland. Acaben con él. Soldado 13. Entendido, señor. Este se lanzó hacia el peliverde, siendo seguido por 14 soldados detrás de él. Weyland. No tiene ninguna oportunidad. Viendo al peliverde. En un abrir y cerrar de ojos, 2 soldados tenían de intención atacar al peliverde de enfrente, por otro lado los demás integrantes iban detrás de ellos. El peliverde, quien estaba estético en una posición de pie, reaccionó ante las intenciones asesinas gracias al don del anterior portador, sensor de peligro. Su cuerpo comenzaba a moverse solo, nadie sabía por qué él empezó a atacar a sus aliados. Como anteriormente se había dicho, la información del peliverde era muy importante, solo los altos mandos sabían acerca de este. Como medida de seguridad de las personas y gobierno dentro de las murallas, saber sobre el peliverde solo era una información que pocos sabían y quienes guardarán esa información de caso especial. Las personas quienes ya sabían del peliverde eran silenciadas, amenazadas por ser asesinados quienes infiltren cualquier cosa acerca del peliverde. Pelinegro quien se encontraba sujeto del torso, un grupo de cadetes quienes veían esto con atención a unos metros de este, al igual que el pelinegro, se preguntaban, ¿por qué él hacía esto? ¿Cuál era su motivo? Preguntas sin respuestas era la única respuesta de eso. Quienes lo habían visto luchar en contra de los titanes arriesgando su vida, sabían que él era alguien destructivo a plena vista, pero verlo en acción, quien luchaba en contra de las órdenes del capitán, verlo golpear a una persona con solo su puño, haciéndole un daño considerable al individuo y a las cosas que rodeaban a este, ¿qué intenciones tenía para actuar en contra de sus aliados? Un pelinegro quien veía al peliverde siendo a punto de ser atacado por los soldados, solo se quedaría observando cómo su héroe iba a morir ante sus ojos, sin comprender por qué él atacaría así a sus aliados. Miles de pensamientos negativos llegaban a su cabeza. ¿Por qué hacía esto? ¿Por él? La respuesta no cedía ante sus pensamientos, lágrimas empezaban a caer de los párpados de este, mordiendo de desesperación sus dientes. Mi casa solo se quedaría tirada en el suelo. Ella sabía lo que es capaz de hacer el peliverde, repelar contra su fuerza era imposible para una simple persona. Una palabra se repetía en su cabeza, Deku. Esa palabra quien anteriormente había escuchado resonaba en su cabeza, un significado de una incógnita. Los látigos quien rodeaban a las personas siendo sometidas por el peliverde fueron liberadas. Varios de estas se encontraban inconscientes por recibir los fuertes golpes del duro suelo, a excepción de un rubio y 2 pelinegros quienes de manera rápida tomarían al rubio y se alejaría del peliverde. Al no sentir a las demás personas quienes rodeaban al peliverde, este reaccionaría ante las acciones de los soldados. Una respuesta no era clara de por qué Izuku actuaba de esa manera, y por qué no se resistía a sus acciones. El cuerpo del peliverde se encontraba en un estado vegetal, solo que un poco diferente. De diferente nos referimos de que su cuerpo reacciones mediante a sus sentimientos que se contuvieron desde que comenzó toda la pesadilla del All for One. Sentimientos no liberados ante las personas que él ama y aprecia con todo su corazón. Gracias a ellas Izuku cambió de actitud repentinamente, a una actitud fuerte y reconfortante ante las situaciones más inesperadas. Izuku Midoriya, sumergido en sus pensamientos, sin tener voluntad ante su cuerpo, recuerdos y más recuerdos eran visto por el peliverde, nostalgia, tristeza, melancolía, arrepentimientos y amor, era visto por el peliverde. Cientos de recuerdos eran analizados por este. Dentro de este mundo, nadie en realidad sabía de dónde provenía nuestro prota, solo se ofreció en defender a las personas quienes mueren en manos de los titanes. Su ayuda es una excusa que evitaría saber más de él.
El cuerpo del peliverde esquivaba varios ataques sin dificultad alguna, gracias al poder del One for All, al menos hacía que su cuerpo sea más ágil comparado con el cuerpo de los soldados, aunque los soldados no igualaban la velocidad del peliverde, gracias al equipo de maniobras, le daban batalla a Izuku. Soldado 13. Te tengo apuntando en una parte vulnerable del peliverde, para exactos en la espalda de este. Izuku, al ser atacado por varios individuos, este dio un salto, activando su estilo Full Cowl, su cuerpo empezó a emanar rayos verdes, siendo visto por sus atacantes, este de un salto se alejó, evitando que su cuerpo resulte herido, los soldados volvieron a lanzarse contra el peliverde. Este volvió a evadir varios ataques de los soldados de guarnición. Soldado 34. Es muy escurridizo. Intentando desgarrar la piel del peliverde. Noveno. La voz de los antiguos portadores se volvieron a escuchar en la cabeza del peliverde, haciendo tambalear al peliverde, su mente volvía a su ser al escuchar las voces de los portadores anteriores. El cuerpo del peliverde se quedó estético al instante. Soldado 9. Toma esto. Desgarrando la piel del peliverde. Soldado 34. Es nuestra oportunidad. Dejó de moverse. Sangre fue salpicada alrededor de estos, visto por dos pelinegros quienes se quedaron atónitos como el cuerpo del peliverde era dañado por las cuchillas de los soldados de guarnición. Chico. Esfuérzate, esfuérzate, con esfuerzo se logra casi todo. Izuku. Un héroe somnoliento. Soldado 19. Lo tenemos acorralado. Ahora. Wheelman. Acaben con él. El cuerpo del peliverde comenzó a perder fuerza de este, sus piernas no le daban de más, ante la mirada de todos, el peliverde había caído de cara sobre el suelo, los ojos del peliverde se iluminaron, dejándolo confundido por lo que había ocurrido, poco Izuku iba recuperando el conocimiento, ante sus ojos sangre rodeaba el brazo de este, estiró su mano, intentando arrastrarse, las fuerzas que le quedaban no eran las suficientes para moverse, las pupilas de este empezaban a perder el brillo que se escondía ante esa máscara que utilizaba, este levantó la mirada hacia el sujeto quien culpaba al trío anteriormente, el capitán tenía una sonrisa burlona, Izuku se preguntaba por qué le pasaba esto. Este empezó a cerrar sus ojos, se sentía cansado, una sensación de relajación recorrió todo su cuerpo, una sensación de felicidad se generó en este, ¿pero por qué? Tal vez sea por todo el trabajo que tuvo que hacer para superarse a sí mismo. Wheelman, ejecútenlo. Rico, capitán. ¿Estás seguro de esto? Wheelman. No es momento para retroceder, si él vive, lo más probable que esto se salga de control y él acabe con todos nosotros, él no debe vivir. La respiración del peliverde cada vez se debilitaba, con un ojo entrecerrado, solo observaba a las personas quien lo rodeaban, detrás de ellos, pudo ver a lo lejos a un grupo de cadetes quien pudo identificarlos, por lo que el peliverde recordaba, uno se llamaba Jin, Anye, Bertolt, Reiner. A lo lejos pudo escuchar la voz que bien conocía, este voltearía la vista hacia la fuente del sonido, un pelinegro que era sometido por soldados de la guarnición, al igual que su hermana y el rubio quien conoció antes, él gritaba con todas sus fuerzas, la pelinegra solo se quedaría atónita, soltó una lágrima al ver a nuestro prota, Izuku se preguntó, ¿por qué ella lloraría por él? Nunca se hicieron tan cercanos, y el Armin, él solo seguía desmayado, para Izuku no distinguía lo que decía, todo su alrededor dejó de escucharse. Desvió la mirada, y solo se quedó observando al capitán, quien decía varias palabras, incomprensible para el peliverde. No pudiste proteger. En ese momento la mente del peliverde recordó, a Gran Torino siendo golpeado bruscamente por Shigaraki. Tus acciones innecesarias llevan a los demás en un ciclo de caos. La voz volvió a resonar en la cabeza del peliverde, porque en este momento tuvo que recordar ese amargo recuerdo, que significaba.
Nuestro peliverde al recordar esos momentos, empezó a sentir una enorme ira que suprimió mucho tiempo, su sangre ardía, ver la cara de Shigaraki, quien tenía la cara de disfrutar, al dañar a quienes no se merecen hacerlo, un odio inmenso sentía nuestro peliverde, ver la cara del capitán quien tenía la misma sonrisa de Shigaraki, no puedo evitar que la mente de Izuku viera la misma imagen de Shigaraki en el capitán. Un héroe, actualmente. Izuku. No puedo perdonar a gente como tú. La voz del peliverde fue escuchada por todos, aún no podían creer que seguía moviéndose, el ambiente se había vuelto más pesado, una ráfaga de aire arrojó a unos pocos metros a los soldados quien rodeaban a Izuku, látigos negros salían del cuerpo Izuku al igual que los rayos verdes, pero estos salían con más densidad. El capitán al ver que el peliverde aún seguía vivo, no pudo evitar entrar en temor y sentir el miedo que sintió anteriormente. Capitán Wheelman, mátenlo. Refuerzos fueron llegando a su posición, a lo cual estos reaccionarían ante las órdenes del capitán Izuku. Texas. Activando el One for All al 100%. Un grupo de cadetes quien observaban con impresión al peliverde, que aunque tenga heridas graves él aún seguía moviéndose, ¿qué clase de persona con tanto daño recibido aún podía moverse? Se preguntaban lo mismo. Un pelicazañó que de un momento a otro, su actitud cambió a una seria, una sensación empezó a sentir en ese momento, y él bien sabía que eso no significaba una buena señal, una sensación que el peliverde creó en Bertolt. Bertolt, tenemos que irnos. Alterado. Reiner. Bertolt. Viendo a su compañero alterado, Reiner captó la actitud de Bertolt. Anne. Tal vez no debamos. Jin. Solo nos queda observar qué sucederá con él y con Eren. Interrumpido. Izuku. Smash. Lanzando un puñetazo, creando una fuerte presión de viento. Tum. Todos quienes estaban en la cercanía de la zona del peliverde, fueron sacudidos por una ráfaga de viento, arrasando objetos y una que otra persona. Habían entrado en alerta, por tal magnitud de ataque, ilusionados por ser atacados por titanes, alterando a todos los escuadrones quienes se encontraban en descanso. Jin. Kof, levantándose. Annie. ¿Qué fue todo eso? Quitándose un azulejo de su pierna. Jin. Kof, ¿qué fue lo que ocurrió? Reiner. Bertolt. Reiner. Por aquí. Viendo el panorama. Jin. Es un ataque, acercándose al duro. Annie. Vaya, viendo en la dirección del rubio. Reiner. Es mucho peor que un ataque. Jin. En shock. Bertolt. Recuerdos de Vietnam. Imaginen que esto es el rastro de Texas Smash que Izuku realizó, pero en vez de roca, fueron edificio, cabañas enteras. Varios pelotones se acercaron cerca de la ubicación del peliverde, y lo que encontraron los dejarían en sin palabras. Un peliverde que reposaba en sí, en su mano derecha tenía él sujetado el cuello del capitán Wheelman, quien se encontraba al borde de la muerte, ojos en blanco, y cuerpo totalmente dañado por la presión del aire, era presenciado ante los ojos del peliverde que reflejaban vacío absoluto. Capítulo 12. Culpa. Momentos antes. Comandante Dot Pixis, encargado de la división de la defensa de las murallas, en pocas palabras la legión de Guarnión, el atentado que se estaba cometiendo hacia el joven pelinegro, se hizo saber ante el comandante. Pixis caminaba a paso lento, sin perder tiempo, estaba al tanto de quién era el encargado de juzgar a los soldados quienes eran juzgados por Wheelman. Pixis sabía bien qué tipo de persona era, a lo que no tuvo motivo para detener su paso. Comandante Pixis, eso es todo sobre el informe actual, mostrándole un papel. Pixis. Esto es, interesante, leyendo el informe. Señor, al ver su expresión. Pixis. Sí, esto me intriga mostrando su típica sonrisa relajada.
Las bajas son innumerables, varios escuadrones lograron regresar, actualmente se encuentran resguardándose dentro de esta muralla. 777. Todos están reunidos, solo esperan a las órdenes de nuestro comandante. Todd Pixies, ¿cree que el señor Wheelman sea el indicado para esto? Refiriéndose a juzgar a los reclutas. Pixies. Nunca se sabe qué nos depara adelante, pero lo tomaré en cuenta tomando una licorera que guardo en sus bolsas. El comandante Pixies y seguidores se encontraban más cerca de la zona donde quienes estaban siendo juzgados por el capitán Wheelman. Hay demasiado ruido, escuchando varias voces. Pixies. Wheelman puede que sea algo extravagante cuando se trata de sus asuntos. Todd Pixies, el ambiente es algo pesado, ¿qué tanto está ocurriendo del otro lado? Pixies. Tendré que encarne de este asunto, acercándose a varios soldados quienes veían con atención. Soldado 40. Comandante. Acercándose al anciano, esto es grave, alguien está intentando arremeter contra las órdenes de Capitán Wheelman. Pixies. ¿Quién exactamente? Soldado 40. No sabemos quién es, ni de dónde salió, es la primera vez que nos ocurre esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Soldado 40. El capitán Wheelman estaba juzgando a los que estuvieron involucrados sobre el asunto del Titán. Interrumpido. ¿Te refieres al de los reportes? Soldado 40. Sí señor, pero alguien interfirió en el momento, los reclutas quienes estaban ante la palabra del señor Wheelman, de un momento a otro varios de los soldados eran sometidos por una especie de garras, hilos, realmente no sé qué sean esas cosas, los soldados realmente no saben cómo describirlo, si su argumento descriptivo fuera referirse a un tentáculo o algo parecido me estuviera saliendo de la lógica de la historia, el capitán optó en actuar, varios de los soldados atacaron a aquella persona, yo, pude, balbuceando. Pixies. No te alteres en hablar, solo relájate. Poniendo su mano en el hombro del soldado. Soldado 40. Varios de ellos fueron golpeados bruscamente, ellos perdieron el conocimiento al recibir un golpe de esa cosa. 777. Señor, ¿a qué nos estamos enfrentando? Pixies. Supongo que a una persona igual que nosotros, tomando su licor. Soldado 40. Varios soldados contraatacaron, la mayoría terminaron heridos de gravedad, pero lograron hacerle daño. Pixies. Herirlo, no es un titán, entonces ¿qué es? Vamos, tengo que hablar con Wheelman. Sí señor, retirándose junto al comandante Pixies. El grupo había llegado a la escena, ante los ojos del comandante, varios soldados rodeaban a una persona que se encontraba tirada, un peli negro quien gritaba por aquella persona, varios soldados heridos, y por lo tanto un gran cráter en el centro, contando con el daño de las estructuras. Pixies. Tus métodos para solucionar las cosas no son de lo más perspicaces, Wheelman. Acercándose al capitán. Wheelman. Comandante Pixies. Nervioso. Soldado 13. Comandante Wheelman haciendo su saludo militar. Soldado 16. Comandante imitando el saludo. Rico. Comandante Pixies. Imitando el saludo. Comandante imitando el saludo. Pixies. Es suficiente, me encargaré de esto yo mismo. Wheelman. Pero señor, un nuevo problema surgió. Pixies. Por lo que veo, un cadete está muerto tirado en piso, yo creo que el problema no se ha solucionado aún, viendo a los pelinegros y al rubio que se encontraba desmayado. Wheelman. Yo solo actué como defensa propia, la vida de los soldados estaba en peligro. Pixies. Sí, la vida de los soldados. Viendo varios soldados que se encontraban inconscientes, siendo atendidos por otros. Wheelman. Señor, el asunto, interrumpido. Pixies.
Acabo de llegar pero me han informado todo sobre la situación. Mirando la capitán Weyman, hazte cargo de los refuerzos. Algo me dice que debemos escuchar a estos jóvenes cadetes. Ustedes, señalando a los soldados quienes tenían sometidos a los pelinegros, suéltenlos, no hay motivo para que ellos sigan presos. No, perdonaré, a gente como tú. Una ráfaga de aire arrojó a los soldados quienes rodeaban al peliverde. Pixis. ¿Qué significa esto? Viendo al peliverde levantándose. Soldado 13. Capitán. Se está moviendo. Capitán. Rico. Comandante Pixis. Salga de aquí. Weyman. Lan. Rico. Alejen al comandante de aquí. Lan. Entendido, señor. Rico. Rico. Comandante Pixis, tenemos que alejarnos de aquí. Pixis aún no comprendía con exactitud la situación, a lo que solo optó en seguir las indicaciones de los soldados, solo se quedaría observando. Pixis. ¿Qué ocasionó esa corriente de aire? Rico. Comandante. Esto aún no es muy claro, no sabemos quién sea esa persona, pero... él es muy peligroso. Comandante, ¿qué piensa hacer? Pixis. Observando al peliverde quien emanaba rayos verdes, no logro de encontrar una manera de solucionar esto. Weyman. Ejecuten interrumpido. Texas, Smash. Tubum. Actualmente, Pixis. Cof, ¿qué fue todo eso? Quitándose un tablón de su pierna serán, los titanes, no, levantándose del suelo. Rico. Comandante, acercándose al nombrado, esto sobrepasó nuestras expectativas. Pixis. Por favor, necesito una explicación coherente a esto. Lan. Comandante. Varios soldados están en estado grave, además, las estructuras de los edificios no resistieron tal magnitud de ataque, ayudando al comandante a mantenerse de pie. Rico. Oruch, mi brazo izquierdo, lo tengo fuera de lugar, sintiendo dolor que recorría por su brazo. Pixis. Ayuden a los heridos, yo estoy bien, quitándose la mano de su compañero. Una nube de humo rodeaba la zona, los refuerzos no se hicieron esperar, la ayudada, pero la respuesta era la incógnita en ese momento. Soldado 2. ¿Qué demonios ocurrió aquí? Cof. Soldado 13. Ayuda. Soldado 4. Aquí hay alguien, ven, vamos a sacarlo de aquí, siendo acompañado por su compañero. Soldado 2. Vamos. Con fuerza. Arremetiendo fuerza, malditos escombros, cof, es difícil respirar con todo este polvo. Soldado 13. Arc. Mi pierna gimiendo de dolor. Soldado 4. Vamos. Logrando sacar al soldado Zu, esto no es nada fácil de hacer. Soldado 2. ¿Qué fue lo que pasó? Solo mira esto, maldición, viendo su panorama, este lugar está hecho una mierda. Cof. Soldado 4. Hay una leve posibilidad de que esto fue obra del titán colosal. Mirando al herido, dime, ¿qué carajos ocurrió? Soldado 13. Ja, todo esto fue obra de uno de nosotros, Puag. Escupiendo sangre. Soldado 2. ¿A qué te refieres a uno de nosotros? Ten. Dándole una cantimplora, no soy médico ni nada, tengo poco conocimiento para eso, pero la necesitas, eso creo. Soldado 13. Gracias, bebiendo agua. Las dudas no se hicieron esperar para los escuadrones, los indicios del humo alteraban a la gente, el desorden en las filas se presentaba. Oficial. Todos ustedes contrólense. Extra. Son ellos. Extra 3. Es el titán colosal. Soldado 89. Es imposible, yo lo quiero morir. Extra 6. Quiero irme de aquí. No quiero ser devorado por un titán. Soldado 9. Guarda silencio, imbécil. Todavía tenemos gente a la cual proteger. Extra 5. Estás bromeando. Tú no entiendes cómo está la situación afuera de la muralla.
agarrándolo del cuello de la chamarra. Soldado 9. Suéltame. Golpeado al agresor. Connie. Todos perdieron la cabeza viendo a un par peleando. Ymir. Solo son unos tontos, son un caso perdido. Krista. ¿Qué fue ese ruido de hace un momento? ¿Los titanes irrumpieron la muralla? Ymir. No creo que sea eso, como sea, solo estamos aquí, los demás aún no aparecen y Jin no quiere hablar sobre eso. Sasa. Que alguien me explique, ¿qué fue esa ráfaga? ¿Quién la provocó? Varios soldados salieron lastimados. Krista. Algo no está bien. Connie. Hablando de eso, ¿dónde se metieron esos 4? Mina. ¿Creen que esto tiene algo que ver con lo de Eren y los demás? Krista. Supongo que si agarrando una cantimplora te entoma, debes tener sed ofreciéndole a la chica con coletas. Mina. Te lo agradezco. Krista bebiendo. El grupo que anteriormente había desaparecido ante la vista de sus compañeros, se había reunido con el resto del escuadrón. Connie. ¿Por qué la cara larga, chicos? Viendo al grupo más serios de lo normal. Mina. ¿Qué les ocurrió? Jin. Solo, hay que seguir esperando las órdenes. No quiso dar ninguna explicación acerca de lo que vio. Ymir. Reiner, ¿qué le pasa a Jin? Mirando al rubio. Reiner. Es mejor no saberlo, retirándose del grupo. Krista. Annie. Viendo a la rubia. Annie. Ya lo escucharon, es mejor no saberlo. Connie. Kurmal agradecí, interrumpido, al sentir la mirada penetrante de su campanero pelirrosado. La verdad, no sé realmente de qué color sea su cabello, pero yo lo veo rosa. Jin. Connie, lo digo en serio, es mejor no saberlo. Los demás miembros, quienes no estaban involucrados por el asunto del peliverde, no comprendían por qué las actitudes de sus demás compañeros, comprendían todo el asunto vivo afuera de las murallas, pero esto no tenía ningún sentido para ellos. El humo fue dispersado por completo, el panorama no era nada agradable de el habitual, edificios destruidos y heridos en números, ante la mirada de todos el peliverde era juzgados por ello, Pixis quien observaban al peliverde sosteniendo el cuello del capitán Weilman, quien se encontraba inconsciente en las manos del peliverde, Pixis comenzó a interesarle saber más sobre él, alguien como él, no hay ninguno. Pixis. Así que, él causó todo esto viendo su alrededor, soldados fuera de combate, ensangrentados, edificios con daños severos y lo más llamativo de todo esto, ese enorme hueco creado por un ser humano, arrasar con todo tipo de objetos y dejar una marca de destrucción enorme. Pixis solo pensó y escarmiento en una sola cosa, diferenciar lo que se encontraba ante sus ojos con los titanes, no dudó en hacerse una sola opción. El terror mismo yacía en lo que podía hacer aquel sujeto. Pixis. Señorita Rico Brzezinska, teniendo la atención de la nombrada, usted pudo ser testigo del enorme espectáculo que ocurrió aquí, ¿cierto? Rico. Sí, claro que sí, comandante. Haciendo su saludo militar, toda esta situación es una nueva experiencia que fue presenciada por las tropas de guarnición. Pixis. Desde tu punto de vista, ¿crees que sea buena idea sacrificar a tantos soldados para detener a ese sujeto señalando al peliverde? Rico. Observando con atención al peliverde. Pixis. Quiero una respuesta sincera, señorita Brzezinska. Rico. Señor, dudo que logremos detenerlo, solo mire lo que es capaz. ¿Pelear con alguien así? Es aterrador. Un pelicastaño acompañado de su compañera de escuadrón, habían llegado con los refuerzos pedidos por el capitán Weilman. Señor, los refuerzos ya están aquí. Pixis. Diles que se preparen, aún tengo un asunto que resolver. Entendido, comandante. Retirándose. Pixis. Veo que comprendes muy bien la situación, Rico. Rico. Sí, señor. Pixis. Tener de enemigo a alguien como él no es buena idea, que digamos caminado a paso lento dirigiéndose al peliverde. Rico. Comandante, espere.
Aún es peligroso que tenga contacto. Llamando la atención de algunos soldados. Extra 67. C. Comandante Doc Pixis. Es peligroso que se acerque. El hombre de tercera edad caminaba en dirección del peliverde, no duda en sí, tener esta oportunidad para detener todo esto, era la indicada. Pixis. Todos ustedes retrocedan. Nadie se acerque. Dando la orden a lo cual obedecieron. Nuestro peliverde tenía la mirada perdida, fija en el capitán Weyman, su cuerpo ardía, su enojo no cesaba, partes del cuerpo del peliverde fueron dañadas, un dolor irritante que comenzaba de la parte de su espalda, sensaciones que él solo sentía en ese momento, peor por alguna razón, se sentía más inquieto. Noveno. Chico. Noveno. Los antiguos paradores comenzaron a aparecer en la cabeza del peliverde, rezoando en ella, las palabras de los portadores se hacían más claras que antes, Izuku parpadeó varias veces, le costaba enfocar la vista, solo observaba cómo sus manos arremetían el cuello de alguien que no conocía, a lo cual esto reaccionó en soltar de manera rápida, sangre derramada en el cuerpo del sujeto, por una extraña razón el peliverde sentía culpa, no sabía cuáles eran las razones de sentirla, pero sus pensamientos fueron interrumpidos al sentir una mano que tocaba la espalda de este. Midoriya Shonen. Izuku. All Might. De un movimiento desesperado, este solo se voltearía. Pixis. Sí que lograste hacer un gran escándalo. Dime, ¿cómo te sientes al respecto? Confrontando al peliverde. Izuku volvió en sí, la voz de All Might solo era un recuerdo que su mente creó en ese momento, a consecuencia de esto un leve dolor de cabeza se hizo presente para el peliverde. Izuku. ¿Tú, quién, eres? Mirando a un adulto de tercera edad. Pixis. Al parecer esta es la primera vez que alguien ignora mi palabra después de varios años, estoy muy sorprendido llevando sus dos manos por detrás. Izuku viendo su alrededor ¿dónde estoy? Pixis. Sabes, eres alguien muy interesante, ahora sé por qué decía eso la carta. Izuku. ¿Qué carta? Pixis. Olvídalo, solo pensaba en voz alta. Izuku. Arg llevándose una mano a la frente de este sabe, no me importa, retirándose. Pixis. Eres alguien difícil de entablar una conversación, pero aún no sé la razón, por la que hiciste todo esto. Deteniendo al peliverde. El peliverde detuvo su paso, tomó unos segundos para que éste alzara su vista, observando con detalle el lugar, un sentimiento de culpa inundó el interior del peliverde, saber que él causó todo esto, sus principios de ayudar a la gente fueron profanados por las acciones que ni en sus peores pesadillas realizaría. Izuku solo se quedó estático mirando su alrededor, el dolor de cabeza se intensificó. Izuku. Quítame tus sucias manos. Pixis hizo caso a lo dicho del peliverde. Pixis. Escucha, todos sabemos que alguien como tú es muy peligroso, interrumpido. El peliverde había abandonado la zona, siendo visto por todos. De un salto con el One for All, fue perdiendo de vista a los soldados, alejado de estos. Izuku. ¿Qué acabo de hacer? Aterrizando bruscamente. El peliverde se tambaleaba, las fuerzas de sus piernas poco a poco la perdía, un nudo en su garganta se formaba, paso a paso daba con lentitud, los segundos pasaban, la vista de este era molestada por agua salada que salía de él, cayendo de cara, el peliverde se arrastró con sus manos que contenían la sangre del capitán quien sostenía en sus manos. Alzó la quijada, y observó con detalle sus manos, quien tenían un color rojizo intenso. Izuku. ¿Qué acabo de hacer? Sus manos temblaban al ver la sangre, llevándolas a la cara de este, quitándose la máscara y parte superior de su traje, manchándose de sangre en el rostro de este, su corazón poco a poco se inundaba de tristeza y arrepentimiento, este se giró, presenciando el clima y día soleado. Izuku. ¿Yo los lastimé?
El rostro del peliverde era llenado por lágrimas. Lágrima tras lágrima que emitían los sentimientos del peliverde. Izuku. ¿Por qué, sollozando? No, lo soporto. Por favor, que alguien me despierte de esta pesadilla, encogiéndose, llevándose varias manos al rostro. Izuku. All Might. No quiero lastimar a nadie más. Un grito desgarrador fue emitido por el peliverde, su interior ardía, la culpa lo inundaba, lágrimas que no cesaban y arrepentimiento que inundaba la mente del peliverde. Nadie te puede ayudar. I can